En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de septiembre 4, 2017. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a quedar únicamente con el Evangelio, que está de muy buen tamaño y además está muy profundo. La homilía de hoy la intitulo: La humildad es la puerta al corazón de Dios. Primero que nada, veamos cómo Jesús, que viene llegando de vencer al demonio en el desierto con las tentaciones, entra a la sinagoga un sábado para leer. Va a iniciar su ministerio público. Ya está preparado. Ha vencido al demonio y sabe ya humanamente a qué tiene que hacer y a qué está llamado a hacer. Y encuentra este pasaje que sabe que se refiere a él. No es una coincidencia, él lo busca. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Pauperibus evangelizare. Este pauperibus evangelizare es precisamente el tema o el lema de San Eugenio Macenot, de nuestros queridos hermanos oblatos de María Inmaculada. Este año he tenido oportunidad de trabajar un poco con ellos y he estado muy contento de que Dios me haya permitido la gracia de trabajar con estos hermanos. El Señor quiere llevar la buena nueva de que no estamos condenados a la muerte, sino que Dios nos perdona y no solamente nos restaura en esta vida, sino que nos regala la vida eterna. ¿A quién es? Para los pobres. Anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos. Liberar a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Es curioso, pero si nosotros viéramos y dijéramos: Señor, y a los ricos, Señor, y a los poderosos, Señor, y a los hacendados, y a los políticos, no habla de ellos. ¿Los excluye Dios? Se excluyen a ellos mismos. Si nosotros no aprendemos a ser pobres, por eso ya el mismo Señor nos enseña en Mateo 5 las bienaventuranzas, y empieza con esta precisamente: bienaventurados los pobres de espíritu, dice ahí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, dirá también Lucas, a secas. No los pobres de espíritu, sino los pobres nada más. Tenemos luego este enfrentamiento con el propio pueblo de Jesús. Él se sienta para mostrar que va a enseñar y todos lo están viendo. Y les dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura, porque estaba diseñado para él.
Dios lo había dicho para cuando Él se encarnara. Sin embargo, ellos comienzan a preguntar y a dudar, ¿qué no este es el hijo de José, el carpintero? Y Jesús se les adelanta, me van a decir, haz aquí esos prodigios que hemos oído. Y luego les dice dos cosas que los van a enfurecer. Primero dice, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué no es profeta en su propia tierra? Porque simplemente no quieren, no van a creer. Pero además hay una cierta soberbia muy horrible de aquellos que se sienten con derecho y con la capacidad de exigir a Dios inclusive hacer aquellas cosas que quieren. Ya no es la necesidad del pobre, ya no es la liberación del cautivo, ni la curación del ciego, porque no se consideran así, se consideran con derechos, por eso no reciben nada. El Señor les dice, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una extranjera de Sarepta. Había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, Eliseo, sino a Naamán, otro extranjero. Ellos se enfurecen, lo quieren matar, pero no se dan cuenta que en realidad son ellos los que van a evitar que Dios les pueda hacer bendiciones y cosas. Cuando nosotros comenzamos a pensar, y ay de nosotros cuando pensamos que tenemos algún poder. Si alguno de nosotros ordenado dijera, yo tengo el poder para levantar la mano y hacer tal cosa, pobre de él. Porque no es el hacha la que mueve al leñador, sino el leñador al hacha. No es el instrumento, ni siquiera el obispo o el papa, el que va a mandar a Dios. Pobrecitos de aquellos que piensan que tienen tal poder y dignidad que mandan a Dios y Dios les obedece. Lo piensan al revés. Por eso, precisamente, no tienen estas bendiciones de Dios. En cambio, cuando nosotros nos volvemos humildes, Dios envía sus bendiciones. Dios nos invita a servirlo. Por eso constantemente a todos sus discípulos nos va a estar repitiendo que el mayor de ustedes sea su servidor, su diácono, que sea su ministro, su siervo, que no haya entre ustedes esa situación de quién es más. Es impresionante, lo comenta San Agustín y San Juan Crisóstomo, cómo toman a Jesús, lo llevan al despeñadero, pero cuando Él decide pasa por el medio de ellos. Nadie lo puede tocar. No había llegado su tiempo para hacer su oblación. A Jesús nadie lo mata, nadie lo asesina, Él se ofrece libremente. Ojalá que Dios nos permita entender a lo que estamos llamados nosotros y la relación de infinita desigualdad, hermanos, entre Dios, que es omnipotente, y nosotros que no somos más que criaturas. Ciertamente, los ordenados tendremos esta carga, denles ustedes de comer, mas no una autoridad ni una dignidad mayor. No hay dignidad mayor que la de ser hijos de Dios, de la cual todos somos partícipes a través del bautismo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.